Hola, yo soy Efi y en este video estaré contándoles mi experiencia haciendo comisiones este año y resolviendo algunas preguntas que siempre recibo en mis redes sociales. Primero quiero decirles que yo me hice un card donde ponía mis términos y condiciones para mis comisiones. Ahí ponía qué cosas hacía y qué no, si cobraba extras y así. Y una personita me preguntó en uno de mis videos si estaba bien que copiase los términos y condiciones de alguien más. Y pues si preguntas y te dicen que sí, pues todo bien, supongo. Pienso que los términos y condiciones en general no varían tanto, pero pues sí hay que tener en cuenta las diferencias que puedan haber y pues adaptarlas a lo que tú haces o no. Yo llevo haciendo comisiones desde finales de 2020 y pues sí puedo decir que sí es rentable dependiendo de cómo te desenvuelvas. Yo personalmente no lo tomo como un único trabajo y solo hago comisiones si es que recibo pedidos en mis redes sociales. Entonces no puedo hablar tanto sobre cómo conseguir clientes o cómo comisionar en distintos lugares, pero sí hay muchas páginas que te permiten postear subastas y comisiones. Además de que hay grupos de Facebook donde puedes promocionarte, también Twitter es una buena opción, pero desde mi experiencia nunca recibí una comisión de ese lugar porque no es una red social que yo mantenga muy activa, la verdad. Realmente no es muy necesario tener bastantes seguidores para poder vender comisiones y vivir de ello. Como les dije, se pueden promocionar en distintas páginas y redes sociales para comenzar a tener un público base. Porque eso también es importante, saber hacer que el cliente regrese a ti cada cierto tiempo. Como les dije anteriormente, yo casi ya no hago comisiones, pero muchas veces un cliente frecuente me sacó de bastantes apuros. Yo soy bastante lenta para hacer comisiones, por eso siempre especifico cuánto tiempo me voy a tardar y siempre mantengo comunicación constante con mis clientes. Yo sí he visto casos en los que el artista no se comunica para nada con su cliente y también vi un caso de un artista que inició una comisión y la terminó sin decirle nada al cliente. No hagan eso, siempre tienen que dar sketches, avances, todo así sea muy mínimo el cambio o el avance. Y pues también mantener un trato cordial y educado con quien te va a comisionar. Yo no he tenido malas experiencias con clientes, afortunadamente. Sí tengo algún par que no fueron experiencias tan agradables, pero tampoco fueron así experiencias súper malas. Aunque sí tengo varios colegas que dicen que hay personas que les piden un montón de cambios a la comisión y pues para evitar un poco esta situación les sugiero colocar en sus términos y condiciones que cada cierto cambio tiene un costo extra. Pero yo pienso que también hay que saber cuándo cobrarlos, porque yo por ejemplo me olvido de muchos detalles, porque usualmente cuando estoy renderizando siempre pinto sobre los detalles que ya dibujé antes. Entonces a veces como que se me olvidan y pues tengo que corregir y añadir cosas. Y obviamente esos cambios no se los voy a cobrar a mis clientes porque fueron errores míos. Y tampoco hago comisiones de que si el personaje es muy musculoso y así porque no es mi fuerte. No es algo que yo haga usualmente. Y tampoco hago furros porque no sé hacerlos. Sí, hay amistades y familiares que me han dicho que los haga porque así se gana bastante dinero y pues honestamente no. Se necesita de mucha práctica, buen manejo de anatomía y saberlos dibujar correctamente para ganar bastante dinero haciendo furritos. Y aparte porque el mercado está súper saturado, por lo mismo de que hay muchas personas que creen que haciendo furros van a ganar bastante dinero, que sí hay casos.
Otra cosa que también me ha aligerado el trabajo, digámoslo así, es que me pongo horarios para trabajar en las comisiones. Porque cuando uno trabaja de esto, muchas veces no hay horario fijo. O sea, tú eres tu propio jefe y para evitar estrés o cansancio entre comisiones, yo me pongo a trabajar a partir de ciertas horas y siempre trabajo 2 hasta 3 comisiones al mismo tiempo, dependiendo de qué tan grandes sean, pero en la mayoría de los casos ese es mi número máximo que me permito trabajar al mismo tiempo. Y por último, sepan valorar su trabajo. Yo al principio tenía bastante miedo de subirle a mis precios porque creía que iba a perder clientes. Y pues sí, efectivamente perdí algunos clientes, pero también gané otros. Y algunos otros me siguieron comprando incluso después de que subí mis precios. Sí, muchas veces el tener precios bajos asegura compras continuas, pero no es el caso el dejar tus comisiones baratas, porque a la larga no resulta rentable y te vas a estresar y sentirás que el esfuerzo y trabajo que haces no es suficiente o no vale la pena. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por verlo. Si quisieran ver algo en específico en mi canal, les invito a dejarme sus sugerencias en los comentarios.